Amados hermanos, este mes, con este tema tan glorioso que es la promesa del Espíritu Santo, hemos venido y el Señor me está inquietando aún más a seguir, porque realmente hay tanto del Espíritu Santo. Y fíjense en esto: el miércoles tuvimos una visitación preciosa del Espíritu Santo, fue gloriosa. Habíamos un grupo pequeño, pero vino una manifestación del Espíritu Santo, que hubo liberaciones. Y qué tremendo cuando hay liberaciones, porque la iglesia se goza cuando hay liberaciones. Hubo unas liberaciones hermosas, pudimos venirnos todos al frente y hubo un mover del Espíritu Santo poderoso, hermanos, glorioso. Y como les digo, era un grupo pequeño, pero es que el Señor nos dice que donde hay 2 o 3 en torno a su nombre, Él estará ahí, amén. Y entonces hubo un mover del Espíritu Santo el miércoles hermoso. Para los que estuvimos aquí fue poderoso el día miércoles, y con eso les quiero invitar que vengan este miércoles, que vamos a tener de nuevo esa impartición del Espíritu Santo. Si usted no va a ir al campamento, aproveche este miércoles para que vengamos aquí a entrar en el Espíritu, amén. Hagamos el esfuerzo de no solamente los domingos, vengamos el miércoles y que venga la presencia del Espíritu Santo aún más a mover toda nuestra vida, amén. Pasado miércoles fue glorioso, y este miércoles, ¿sabe qué? Va a ser aún mayor, amén. Amén. Invite una amiga, un amigo, y dígale: este miércoles va a haber un mover del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? No es porque el Espíritu Santo tenga que venir, sino que nosotros empezamos a orar: Espíritu Santo, manifiéstate en mi vida. Espíritu Santo, trae un toque, una liberación a mi vida, estremece mi vida. Y el Espíritu Santo viene y obra en medio de su pueblo, amén. Pero tenemos que ser intencionales, hacer nuestra parte de buscar, y el Señor pues dice: buscadme y me hallaréis, amén. Pues hoy es el tema de la predicación, el rol del Espíritu Santo. El rol del Espíritu Santo, por decirlo así, uno de los principales es guiarnos a toda verdad, amén. Es el consolador, es el paracletos del cual ya hemos hablado. Es el rol del Espíritu Santo. Y como consolador vemos como Jesús le dice a los discípulos, le dice: yo me iré, no los dejaré huérfanos, pero yo les enviaré el otro consolador. Cuando leemos que dice el otro consolador, decimos: ¿y quién fue el primero? Pues el primero es Jesús, nuestro consolador, el que entregó su vida en rescate por nosotros, amén. Entonces el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente es completamente trascendental, es completamente necesario en nuestras vidas todos los días, porque el Espíritu Santo aprendíamos que es Dios mismo, que el Espíritu Santo tiene los atributos, como tercera persona en la Trinidad, tiene atributos como del Padre, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente, amén. Ese es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo, pero que nosotros no lo hemos conocido a profundidad, pero que en este mes estamos tratando de conocer al Espíritu Santo. Entonces, uno de los roles del Espíritu Santo también es darnos poder para testificar de Cristo, para servir. Es uno de los roles que el Espíritu Santo nos lleva a dar, a testificar de quién es Cristo. Cuando nosotros le testificamos a una persona, es que el Espíritu Santo nos está infundiendo esa sabiduría, ese aliento para testificar de Cristo, para servir al Señor. Eso es supremamente importante, porque entonces nosotros entendemos que realmente tenemos un ayudador para dar testimonio de Cristo, que Él llena nuestra boca para hablarle a las personas, para predicar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo debe de ayudarnos de ese nivel, de dar testimonio de Cristo? Porque sin poder del Espíritu Santo no hay impacto en el mensaje, no puede haber impacto. Van a ser palabras de hombre, van a ser opiniones de hombre, y eso no impacta la vida de nadie. Por lo tanto, necesitamos la guianza del Espíritu Santo, necesitamos el poder del Espíritu para que en nuestro testimonio haya eficacia, haya impacto, como lo hemos visto con la vida de Esteban. El miércoles vimos la vida de Felipe. Qué impacto el que tuvo Felipe, una persona que no era discípulo, no era apóstol, era un asistente básicamente, que fue llamado en Hechos capítulo 6 a limpiar las mesas, pero que el Señor vio la necesidad que él tenía del Espíritu Santo, que él la quería, que vino el poder del Espíritu Santo sobre Felipe y le dio un ministerio de milagros, de sanidades y de prodigios impresionante a Felipe. Por lo tanto, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para testificar de Cristo, amén. Para cuando le hablemos a las personas: Espíritu Santo, ¿cómo le hablo a esta persona? ¿Qué le digo a esta persona? Yo no sé qué decir,
porque la Escritura dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y Él nos dirá qué debemos de hablar, aun cuando estemos en oposición, aun cuando estemos con personas que están contrarias a nosotros. Nosotros no entramos en discusiones, nosotros no entramos en ese tipo de cosas. Nosotros le decimos: Espíritu Santo, dime qué les digo en este momento. Y ahí es cuando el Espíritu Santo nos da confianza y valor, y el mensaje es impactante y el mensaje produce frutos. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y miren esto, el texto bíblico, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, siendo completamente Dios y siendo completamente humano, necesitó del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la humanidad de Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, siendo completamente humano, sin dejar de ser Dios, necesitó el poder del Espíritu Santo para poder cumplir el propósito de Dios en su vida. Amén. Lo que nos lleva a entender lo siguiente: si el Señor Jesucristo en su humanidad, sin dejar de ser Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, necesitó el poder del Espíritu Santo para el cumplimiento de su propósito, eso significa que nosotros como creyentes necesitamos el poder del Espíritu Santo para cumplir el propósito que tenemos aquí en la tierra. Amén. Eso es muy revelador lo que el Espíritu Santo nos trae, porque nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para cumplir el propósito que cada uno de nosotros tenemos en esta tierra, porque cada uno de nosotros tenemos propósito de Dios en esta tierra. Amén. No estamos aquí en la tierra solamente para que nos vaya bien, para ganar, para comer. No, el propósito de Dios va a unos niveles mayores, y es darnos a nosotros un ministerio como el que le dio a Felipe, es darnos a nosotros una asignación como la que le dio a Esteban, a tantos otros que encontramos aquí en la palabra del Señor, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces el poder del Espíritu Santo es el que nos lleva al cumplimiento del propósito. Por eso tenemos que decir: Espíritu Santo, yo necesito que tú me encamines en el propósito tuyo, en el propósito del reino, en la voluntad del Padre, porque yo no quiero hacer como yo quiero. Yo quiero que tú me muestres la verdad. Tú conoces mi futuro, tú conoces mi destino, porque delante de nosotros no vemos, somos muy limitados, pero el Espíritu de Dios, que nos dice en Génesis que se movía sobre la faz de la tierra y que veía que todo estaba bajo tinieblas y todo estaba en caos, dice que se movía sobre la faz de la tierra y empezó a traer orden con el Padre. Trajo orden, y eso es lo que necesitamos nosotros. Entonces, qué extraordinario, porque Jesús en su naturaleza humana necesitó la asistencia del Espíritu Santo. Qué poderoso eso. Por lo tanto, es importante el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para jóvenes, para mujeres, para hombres. Es súper importante en nuestros dones y virtudes que tenemos como creyentes. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, y eso nos lo reafirma Lucas capítulo 3 versículo 21, cuando leemos: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ese es el momento que Jesús va a las aguas y Juan el Bautista lo bautiza. Pero ahí vino el poder del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. Y qué extraordinario, porque aquí nos dice que vino en forma de paloma el Espíritu Santo. Pero interesantemente dice que, narra Lucas, que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Fue llevado. Esta idea de que fue llevado en el griego quiere decir que lo impulsó a cumplir el propósito de Dios. Fue llevado al desierto por el Espíritu para cumplir el propósito. Fue llevado. ¿Y el propósito qué era? Iniciar un ministerio de poder, de milagros, de señales, de sanidades. Pero fue llevado por el Espíritu. ¿Ve? Amén. Por eso es tan importante. Y de esa manera empieza Jesús a cumplir su propósito aquí en la tierra. Y por eso nosotros también necesitamos ser llevados por el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra, en su reino, porque el reino de Dios avanza. Amén. Y Él espera que nosotros estemos advertidos de que el reino avance a través de nosotros, a través del Espíritu Santo.
Y miremos esto, una vez que Jesús sale victorioso, porque cuando estamos con Jesús no hay diablo que valga, amén. Cuando nosotros somos conocedores de la Escritura, no hay diablo que valga. La palabra de Dios es esa espada de dos filos que la sacamos y el enemigo no puede contra la palabra de Dios. En la tentación, Jesús derrotó al enemigo con toda la palabra y estaba en 40 días de ayuno, sin agua, 40 días completos. Qué impresionante. Y ahí es cuando vino toda la tentación. Por eso nosotros en el ayuno sufrimos eso, porque va a venir la tentación. Una de las tentaciones, el café. Hay que bajar el café. Lo primero que va a venir es el dolor de cabeza, porque el café no lo podemos soltar un día, ¿cierto? Amén. Yo soy cafetero todos los días, pero me preparo para esos 10 días de ayuno, porque yo ya sé, los tres primeros días del ayuno son fuertes. Pero ahí vamos dando cómo el Espíritu nos va fortaleciendo y nos va ayudando, nos va dando ese poder para que nosotros podamos avanzar en contra de lo que nos detiene, en contra de los malos hábitos en medio. Entonces toca esforzarnos, por eso prepararnos desde ahora. Jesús, empoderado ya por el Espíritu Santo, va a iniciar su ministerio. Y lo inicia en donde, en Galilea. Y vamos a Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Paremos un segundito ahí. Mira que nos dice que llegó a Nazaret, donde se había criado, no donde nació, sino Nazaret queda en Galilea. Allí fue donde creció Jesús, allí fue donde estuvieron sus primeros años, porque él fue a Belén a nacer después de que Herodes lo persiguió y todo esto, ¿cierto? Pero él crece allí en Nazaret. Y según la costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Muy interesante que Jesús ya tenía la costumbre. ¿Desde qué edad tendría la costumbre Jesús de leer? Aquí cuando dice el libro es el rollo, el pergamino, porque en ese tiempo eran rollos y abrían los pergaminos y los leían. Jesús tenía esa buena costumbre, más adelante lo vamos a ver. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y ese rollo que le dieron es Isaías capítulo 61, que habla sobre la venida del Mesías, y se lo entregaron ahí. Entonces Jesús, ya empoderado por el poder del Espíritu Santo, versículo 18, lee, y lo que lee a continuación es: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. En otras versiones dice para sanar a los quebrantados de corazón. Pero fíjese, es con el Espíritu Santo que está sobre mí que yo puedo dar buenas nuevas a los pobres. Puedo anunciar el evangelio de una manera eficaz. Para sanar al quebrantado de corazón es con el poder del Espíritu Santo. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Toda cautividad, toda adicción, todo problema emocional, estoy capacitado. Jesús en ese momento estaba dotado por el poder del Espíritu Santo para libertar a los cautivos. Por eso vemos que tantos cautivos fueron libertados de la brujería, de la hechicería, de tantas cosas, de pensamientos, de enfermedades. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y la recuperación de vista a los ciegos, le abrió la vista a aquellos que creían que veían, pero estaban vendados, le abrió la vista. Y también lo hizo físicamente, que dio vista a muchos ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Si algo se caracterizó el ministerio del Señor Jesucristo, es liberación de endemoniados, hechicerías. Toda esa opresión de las tinieblas los puso en libertad. ¿Pero con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, y lo declaró. Y en el versículo 19, para proclamar el año favorable del Señor. Estamos en ese año favorable. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia, el año favorable del Señor, porque el Espíritu Santo está sobre la iglesia de Jesucristo. Amén. Y por eso somos llamados a ver milagros, sanidades y prodigios. Lo que vimos el miércoles aquí, queremos que se siga repitiendo y que se dé hoy también. Que por causa del Espíritu Santo venga el Espíritu Santo y nos visite en este día y nos visite en todo momento. Amén. Porque ese debe ser el anhelo, que en todo momento Él pueda estar con nosotros y que haya manifestaciones. ¿Y qué hace la iglesia cuando hay manifestaciones? Que una persona le salen demonios, otra persona vomita, otros se ponen a reír. Pues la iglesia se goza y le da gracias al Señor. Amén. Nosotros no debemos ser como que no veamos como malo lo sobrenatural. No, tenemos que dar gracias al Señor.
Tenemos que decir, Señor, esto es lo que queríamos ver. Eso fue lo que pasó cuando Felipe llegó a aquella ciudad de Samaria y empezaron a ver una cantidad de eventos impresionantes. Y entonces la iglesia, en esa ciudad hubo gran gozo. Amén. Nosotros debemos de anhelar lo sobrenatural. Amén. Y claro, y también tener también la dirección del Espíritu para no entrar en patrones de histeria colectiva ni emocionalismo, ¿cierto? Que se ponga todo un desorden. Amén. Somos esa iglesia guiada por el Espíritu Santo, que amamos lo sobrenatural, pero que sabemos lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Amén. Y ese es el Espíritu Santo que lleva a Jesús a hacer lo que hizo en ese tiempo. Entonces, qué extraordinario, porque vemos que aquí nos dice que Jesús, que el Espíritu del Señor está sobre él. Pero si vamos a la concepción misma, porque lo que queremos ver es que el rol del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, en la concepción misma de Jesús, que nos dice que el Espíritu Santo participó. Amén. Para Jesús, para el Hijo de Dios. Qué extraordinario, porque allí vemos la obra del Espíritu Santo en la misma concepción de Jesús. Ahora una pregunta: ¿puede el Espíritu Santo venir sobre las mujeres y darles poder? Solo a dos. ¿Puede el Espíritu Santo venir sobre una mujer y darles poder? Amén, por supuesto. El Espíritu Santo viene sobre las mujeres y las llena y las dota de poder completamente. Eso es un amén que retumba. Y una pregunta: ¿y puede el Espíritu Santo llenar a un bebé en el vientre de su madre? Wow, ustedes sí leen la Escritura. Gloria a Dios. Claro, los bebés también son llenos del Espíritu Santo y son empoderados por el Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que narra Lucas, porque Lucas, aparte de narrar el libro de los Hechos, que es todo el mover del Espíritu Santo, también tiene el Evangelio de Lucas, porque Lucas es médico y narra también. Entonces Lucas narra que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Qué impresionante, porque Juan el Bautista tenía ya un propósito aquí en la tierra, y el propósito de Juan el Bautista era anunciar el camino de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Eso es extraordinario. Entonces un bebé sí puede ser lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1 versículo 39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Qué extraordinario lo que estamos viendo aquí, porque vemos el poder del Espíritu Santo aquí en una magnitud extraordinaria para el propósito que tenía para con estas mujeres. Porque nos está diciendo que María fue a saludar a ¿quién? A Elizabeth, allá, ¿cierto? Y entró en esta casa, y cuando la ve esta mujer, dice que la criatura saltó, y que en ese momento Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, pero fue una llenura impresionante para esta mujer. Y entonces viene la exclamación de Elizabeth, donde bendice a María, que es la madre de Jesús, y le dice: ese fruto que tú tienes en el vientre es bendito. Ahora la pregunta: ¿cómo sabía Elizabeth que María estaba embarazada si había sido unos días antes? ¿Cómo podría Elizabeth saber eso? Porque vino el Espíritu Santo y la llenó. Y en ese momento que viene el Espíritu Santo, viene lo que es la unción del Espíritu Santo, la unción profética, porque ella inmediatamente tiene discernimiento del Espíritu, pero es por el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que Elizabeth se atreve a decirle: wow, lo que tú tienes ahí, eso es bendito, el fruto que tú tienes ahí. ¿Ve? De una vez el Espíritu Santo le trajo revelación, poder sobrenatural, porque nadie sabía, solo sabía ¿quién? María, el ángel y José, pero nadie más sabía de que María estaba embarazada. Qué poderoso el Espíritu Santo, amén, cuando tiene una asignación y un propósito para esta mujer. Y entonces
Aquí podemos ver que Juan el Bautista es inmediatamente bautizado con el poder del Espíritu Santo. La criatura saltó. Por eso, si alguna de mis hermanas está embarazada, usted empiece ya a saber que su hijo es portador del poder del Espíritu Santo. Amén. Y usted empiece a declarar y a pedir al Espíritu Santo una unción fresca y poderosa para ese bebé, que le muestre el propósito. Pero acérquese a otra también que está en lo mismo que usted, y van a saltar esas dos criaturas. Amén. Porque esas dos mujeres son mujeres que estaban esperando la venida del Mesías. Pero lo más extraordinario también para Elizabeth, miren esto, el ángel cuando está hablando con María le dice: para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Hablando de que un mover de Dios, no hay nada que pueda frenar lo que Dios quiere hacer, porque Dios es Dios y es soberano, ¿cierto? Pero mire Elizabeth es una anciana y su esposo es anciano. Y durante muchos años quisieron tener baby y no pudieron. Pero llega un momento en que el Señor visita a Zacarías, el mismo ángel, y le dice: viene lo sobrenatural para tu vida. Ahí un poquito complicado es que Zacarías dijo: pero ¿cómo? Si esta está tan viejita y yo también, los dos, ¿cómo hacemos? No hay nada que podamos hacer. Y el ángel le dijo: por tu incredulidad te vas a quedar mudo. Te vas a quedar mudo, y al niño le vas a poner Juan. Y aún los demás decían: pero ¿por qué Juan? Si ese nombre nunca lo hemos usado. Pero es el Espíritu Santo obrando, es el poder de Dios obrando. Y quedó embarazada la viejita. ¿Y tuvo a quién? A Juan el Bautista. Mover sobrenatural del Espíritu Santo en ese mover de estas mujeres que creyeron que Dios lo podía hacer. Y aquí vemos a Juan el Bautista. Entonces, qué extraordinario, porque son dos mujeres llenas del Espíritu Santo con unción profética. Por eso debemos nosotros constantemente, diariamente, anhelar la llenura del Espíritu Santo, buscar la compañía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo anhelo esto, yo tengo estas virtudes, estos talentos, llévame al mover sobrenatural tuyo, Espíritu Santo de Dios. Porque aquí vemos que las dos fueron llenas de una unción profética, las dos, Elizabeth y ella. Y entonces qué extraordinario, porque aquí podemos ver que para Dios no hay nada imposible. En términos biológicos, Elizabeth y Zacarías no tenían nada que hacer, pero en el poder de Dios todo es posible. Amén. Todos nosotros vemos lo imposible de frente a nuestros ojos cuando nosotros creemos en el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Eso es poderoso para que nosotros sepamos en dónde estamos. Entonces, aún Elizabeth le dice a ella, en el término le dice como: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que se me haya revelado esto? Es el Espíritu Santo. Ella dice: qué privilegio, básicamente, que la madre de mi Señor venga a visitarme a mí. Aún ella, parafraseando lo que ella está diciendo allí, es un privilegio de que ella haya venido a visitarla. Y como si fuera poco, vemos que también ese poder del Espíritu Santo que ya se había manifestado en María, pero por causa del encuentro que tiene con Elizabeth, convierte a María en compositora. Si nosotros queremos ser compositores de adoración y de cánticos, ahí está María. En el versículo 46, mire lo que empieza a decir María. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor. Y de ahí se suelta con un cántico. Y de dónde se conocía a María, que era compositora. Amén. Así es de que necesitamos esas compositoras, esas adoradoras en espíritu y en verdad. Amén. Esos adoradores en espíritu y en verdad, llenos del poder del Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Toma tus talentos, mis talentos, tus virtudes y mis virtudes, y los lleva a un campo muchísimo mayor. ¿Cuántos pueden creer eso? Eso es importante saberlo hoy, porque muchas veces le dicen: mire, abrimos para que venga, que hay el ministerio, el grupo de alabanza, producción, niños. Ay, no, es que yo no sirvo para eso. A veces nos negamos: no, es que yo soy bueno para eso, no, es que a mí me dijeron, es que yo no siento. No, pídele al Espíritu Santo: Espíritu Santo, muéstrame en mis talentos y mis virtudes a dónde puedo llegar en tu reino primeramente y después en todo lo demás. Amén. Pero aquí vemos el poder del Espíritu Santo en estas dos mujeres y aún en un bebé. Entonces vemos que el Espíritu Santo, a través de su presencia, su poder, nos habilita para que el reino de Dios avance.
nos habilita para nosotros dar testimonio, nos habilita para nosotros correr con la asignación, con el ministerio, llámese ministerio profético, ministerio apostólico, ministerio pastoral, ministerio evangélico, ministerio de enseñanza en la palabra. Necesitamos nosotros saber que el Espíritu Santo cuenta con nosotros, con cada uno de nosotros, amén, para que nosotros prediquemos esa palabra así, con sazón, con esa palabra impactante. Entonces, qué extraordinario, porque vamos a ver que se va a cumplir el propósito en nuestras vidas, como todos los que encontramos en el libro de los Hechos, como estas mujeres que el Señor usó con tanto poder, porque es el Espíritu Santo el que viene a empoderarnos y a darnos esa gracia y ese favor. Pero algo más extraordinario cuando vemos que Esteban, Felipe, el mismo Pablo, el mismo Ananías, que estuvo en la conversión del apóstol Pablo, ¿sabe qué sucedió? Y algo que yo veo cuando nosotros viene el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nos determinamos. Amén. Nos determinamos, ahora sí vamos a hacer lo que Dios dijo que nosotros íbamos a hacer. Amén. Trae una determinación. Felipe se determinó, Esteban se determinó, Pablo se determinó, Pedro se determinó, Ruth se determinó. Todos, cuando encontramos, hay un factor común: por fin se determinaron. La iglesia del Señor necesitamos ser gente determinada, pero la única manera que lo podemos hacer es con el poder del Espíritu Santo. Determinados, porque todos ellos se determinaron. Pedro dice sobre Jesús en Hechos 10:38, Pedro dice que Jesús se determinó. Después que vino el poder del Espíritu Santo, dice que anduvo haciendo bienes, libertando a los oprimidos por el diablo, por el poder del Espíritu Santo. Hechos 10:38, creo que lo tienen en las pantallas. Hechos 10:38. ¿Por qué? Porque el Señor se determinó completamente a lo que venía a hacer en la tierra, se determinó a hacerlo. Por eso nosotros necesitamos determinarnos. Y esto corre para todos. Si tú estás estudiando en la universidad, si te gusta el fútbol, si te gusta jugar el fútbol, si eres un artista, si eres un político, si tú eres un empresario, un economista, un ama de casa, el Espíritu Santo te quiere usar para el gran propósito de Dios en tu vida. Amén. Esto corre para todos, absolutamente para todos. Dios nos puede usar para su propósito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está buscando llenarnos a los cristianos, dotarnos de su poder. Dotarnos de su poder, y nosotros necesitamos buscar ese poder en oración, en búsqueda del Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo, constantemente hablarle nuestras luchas, nuestros fracasos, nuestras victorias, nuestras necesidades. Y Espíritu Santo, ayúdame, fortaléceme, guíame y consuélame. Y el Espíritu Santo lo hace. ¿Sí? Esta mañana yo temprano le estaba diciendo al Espíritu Santo, tomé mi tiempo de oración, pero le dije estos 15 minuticos, háblame, Espíritu Santo, y guíame, y guíame. Necesito escucharte y guíame, porque yo necesito al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no puedo tomar buenas decisiones como esposo, cómo tratar a mi esposa o a mis hijos, no sé cómo manejar el ministerio, nada. Necesito el poder del Espíritu Santo para hacerlo, y Él está a la par nuestra para que nosotros lo hagamos. Amén. Por eso está abierto para todos, que nos dote del Espíritu Santo, nos dote de ese poder de nuevo, porque todos tenemos talentos y virtudes. Dios nos dio una genética, amén. Cada uno tenemos una genética, y Dios va a usar esa genética que cada uno tenemos para empoderarla, no para minorarla, porque todos tenemos una genética dada por Dios, amén, a través de nuestros padres, que cuando nos entregamos nuestra vida a Cristo y nos arrepentimos, vino esa nueva vida en Cristo. Pero ahora esa nueva en Cristo viene con esa dádiva del Espíritu Santo a darnos poder, amén, para que nuestra vida sea efectiva en el reino de Dios, para que el propósito lo veamos delante de nuestros ojos. Yo digo algo de esto: Señor, yo antes no haber conocido realmente primero a Jesús, pero después al Espíritu Santo, porque si no las cosas hubiesen sido diferentes. Pero sabe que nunca es tarde. Nunca es tarde para que nosotros empecemos a anhelar ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces, cuando nosotros lo entendemos, la poderosa presencia del Espíritu Santo es la que nos capacita, porque nos va a capacitar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser santos. La palabra dice que sin santidad no podemos ver a Dios, ¿cierto? Eso dice la Escritura.
Pues la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo nos capacita en medio de la tentación, nos capacita en medio de todas las situaciones, nos capacita, nos prepara para que nosotros realmente llegamos, como dice la Escritura, a tener integridad, santidad, porque en el mundo estamos, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo con ese poder nos va a capacitar, y de eso es, por lo menos nos capacita en Efesios 5:8 para tener esa santidad e integridad. Se los compartí el pasado domingo. Y Efesios 5:18 es interesante porque dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Muy interesante, porque dice: no se emborrachen. Ciertamente, sí, podemos ir a una boda, a unos cumpleaños, una champaña. El problema es que como ahora todas las bebidas tienen tanto licor, que tiene que ser algo que, por eso es decir al Espíritu Santo, llegar a esa intimidad con el Espíritu Santo. Me conviene tomarme esa bebida, Espíritu Santo, porque queremos tener el poder del Espíritu Santo, porque está diciendo: no se embriaguen, sino sean llenos. O sea que sí me debo llenar del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no haya disolución. Esa palabra de disolución es que se diluyen todas las cosas, no piensa uno bien. Y es eso. No sé si nos recordamos cuando estábamos en el mundo de la resaca, el guayabo, la goma, todo eso, ¿cierto? ¿Amén? ¿O solo yo? Qué barbaridad uno como salía después de eso, con ese malestar tan horrible. Uy, no, qué barbaridad. Ya por el vicio, que ya uno se acostumbraba todos los fines de semana haciendo eso. Pero ¿en qué terminó eso? En mi caso personal, destrucción completa destrucción, finanzas, barrió con todo. Pero yo ahora cuando empiezo a pensar eso, y digo: ¿yo cómo era posible que andara con esas resacas? Eso es mortal, ¿cierto? Porque como ya me deshabitué por tantos años, entonces yo ahora personalmente, cuando dice no se embriaguen, pues no me voy a embriagar, pero también tengo cuidado, porque ahora tómese un vinito, y uno dice: ese vino, ¿cuántos grados de alcohol tendrá esa cosa? Que se toma un poquito y ya sale uno en disolución, porque ya el cuerpo se desacostumbró. Y qué importante cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros tengamos sobriedad en lo que tiene que ver con el licor. Qué importante para nuestros jóvenes, para todos, pero en nuestros jóvenes, cuando hoy vamos a orar al final del servicio por nuestros jóvenes, porque van para la universidad, y gloria a Dios porque el Señor los lleva en victoria a sus carreras. Pero meditaba yo, qué importante es que ellos mediten en Efesios 5:18. ¿Por qué? Porque, bueno, también en la high school, pero en las universidades hay excesos de alcohol, excesos de droga, excesos de sexo, fiestas. Y qué importante cuando la luz de Efesios 5:18 dice: yo no me voy a embriagar de todo lo que están ofreciendo, de las fiestas, de que ahora sí vamos a hacer y a deshacer, sino que se pueda tener por parte del Espíritu Santo. No, yo más bien me voy a llenar, aunque me digan fanático, aunque me digan tarado, aunque me digan nerd, lo que sea, pero es preferible llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Y qué importante cuando los padres tenemos esa conversación con nuestros hijos y decirle: mira, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de un joven, una jovencita, cuando está estudiando llena del Espíritu Santo, olvídese, es un coeficiente que lo lleva a los niveles más altos. Amén. Por eso cuando nosotros leemos la Escritura, la Biblia, nosotros dependemos del Espíritu Santo y le decimos: Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú me quieres revelar en este pasaje? Y cada vez que lo hacemos, nuestro coeficiente intelectual se va elevando. Por eso ya cuando nosotros estamos inmersos y realmente llenos del Espíritu Santo, ya no hablamos tanta bobada. No nos metemos en temas políticos, que a toda hora, que el de aquí, que el de allá. La gente dirá: wow, pero mira, habla cosas interesantes. ¿De dónde se dará eso? Las Escrituras, porque las Escrituras nos hacen sabios a nosotros. Amén. No, es verdad, nos dan sabiduría. Por eso dice que Jesús, decían: pero qué maravilla como habla Jesús. Y ni decir de los Galileos, de Pedro y aquellos, decían: pero si estos ni siquiera fueron a la escuela, ¿y cómo están hablando de bien? El poder del Espíritu Santo. Por eso Pedro, cuando en Hechos capítulo 2,
el primer mensaje cristiano se convirtieron 3,000 y la gente se quedó atónita. Dijeron, pero si este es un pescador analfabeta que lo conocimos pescando, ¿cómo es posible que hoy esté hablando de ese nivel? ¿Ve? El poder del Espíritu Santo viene a capacitarnos, pero eso necesita dejar de lado muchas cosas. Y entonces va a venir el propósito grande de Dios en nuestras vidas, amén. Entonces nos capacita para que nosotros no entremos en ese tipo de situaciones. Y saben que Jesús fue lleno del Espíritu siendo un preadolescente. Cuando hablamos de los jóvenes, porque algunos jóvenes dirán, no, pero llegar a ese nivel, sí, a los 12 años Jesús lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, acuérdense cuando se les perdió a sus padres, ¿se acuerdan? Dice que Jesús llegó al templo y estando en el templo, le preguntan, ¿y usted qué hacía? Y lo veían, estaba hablando con los doctores de la ley. Estaba hablando con ellos y no fue un ratico, fueron 3 días que estuvo hablando con los doctores de la ley. Un muchacho de 12 años, y ¿sabe qué dice la Escritura? Se sorprendían de su inteligencia y de sus respuestas. Eruditos bíblicos, que esa gente es súper inteligente, doctores de la ley. Esa gente es muy inteligente porque, de nuevo, el coeficiente se va ampliando. En las Escrituras el coeficiente viene tanto aprendizaje, pero es que la palabra misma, porque la palabra está inspirada en el Espíritu Santo de Dios, amén. Y esa palabra empieza a hacerse vida en nosotros. Entonces, claro, dicen que se maravillaban de la inteligencia de este muchacho de 12 años. Qué extraordinario que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también, por causa de la palabra, en sus universidades, en sus escuelas, se maravillen por su inteligencia y sus respuestas, amén, amén, glorioso, porque ese es el propósito que Dios tiene para nuestros jóvenes, que a través de la palabra ellos tengan esa inteligencia y esas respuestas, y entonces los demás más adelante es cuando lo van a ver, cuando ellos pasen por circunstancias, por desafortunadamente estar donde no debían, ahí van a estar nuestros hijos diciéndole, aquí estoy para ayudarte, te voy a testificar de Cristo Jesús. Y viene esa palabra de conversión, de bendición para tantos jóvenes en las universidades, amén, y en las escuelas públicas de esta nación. Entonces Lucas es el que nos dice que Jesús también crecía ¿en qué? En estatura, sabiduría y gracia de Dios y para con los hombres. ¿Ve? Jesús crecía, pero ¿por qué crecía? Por el poder del Espíritu Santo. Gracia delante de las personas, sabiduría, estaba dotado del Espíritu Santo. Entonces cuando leemos todo lo que está frente a nosotros, ¿cómo no vamos a poder dudar que el Espíritu Santo puede dotar a nuestros jovencitos, ¿cierto? De poder en la high school, en las universidades, cuando ellos van a estudiar física, química, astronomía, biología, cuando van a estudiar las Escrituras, los va a dotar de poder, amén. Siempre nosotros tengamos en mente que las Escrituras son las que nos van a llevar a un nivel mayor, amén. Porque eso fue lo que le sucedió a Daniel y a sus amigos. Daniel, un hombre que estudiaba las Escrituras, y cuando fue llevado en cautividad a Babilonia, allí conocemos la Escritura. El rey le dijo, tenemos banquete, 10 días, mujeres, trago, bebidas, lo que usted quiera. Todos fueron para allá. ¿Y quién dijo que no? Daniel y sus 3 amigos. Le dijo, ¿sabe qué? Más bien hagamos un experimento, 10 días vamos a comer solo verduras. Ese es el ayuno de Daniel. Y usted va a comparar cómo estamos nosotros con respecto a los que están ahí en la rumba. Y preciso, el Señor vio, le dio gracia, los capacitó delante del soldado para que les permitiera hacer eso. Y dice que después de los 10 días, ¿cómo los encontró? No había muchachos más sabios que los superaran a ellos, amén. Entonces ves la recompensa cuando estamos dotados por el Espíritu Santo. No hay nadie que nos iguale, no hay nadie que nos pueda superar, porque el Espíritu Santo se encarga de darnos gracia, sabiduría, inteligencia y entendimiento, amén. Es glorioso el poder del Espíritu Santo cuando nosotros lo vemos y lo conocemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos ilumina, nos da revelación a través de las Escrituras. Y por eso necesitamos acercarnos al texto bíblico, para decirle al texto bíblico que queremos nosotros más. Y que constantemente, por eso Mateo 24, que lo iniciamos hoy, necesitamos tomarlo, iglesia, completamente en serio. A partir de hoy que empecemos a leer el plan bíblico, y vamos a ver cómo este año el Espíritu Santo empieza aún más a llevarnos a mayores niveles, amén. Pero no solamente nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que nosotros empezamos a invertir tiempo en la Escritura. Preparémonos para este mes de septiembre, que lo imposible delante de nuestros ojos se va a hacer, hermanos.
que el Espíritu Santo va a empezar a mostrarnos a nosotros que con la ayuda de Él sí es posible, que no hay tiniebla, no hay demonio que se nos pueda interponer delante de nosotros, que se nos van a abrir las puertas, porque sabemos que viene el Espíritu Santo a dotarnos de ese poder, a darnos esa unción que necesitamos para nuestra vida, esa gracia, ese favor de Dios para que se abran las puertas delante de nosotros. Yo realmente cuando voy a hacer algo, yo siempre le oro: Señor, por favor, derrama de tu gracia, Espíritu Santo, guíame. ¿Cómo le debo de hablar? Necesito hablar con un señor aquí de East Boston, porque el Señor me está llevando a un proyecto, le estoy pidiendo permiso. El permiso que le estoy pidiendo al Espíritu Santo, ¿me puedes dar permiso para ver si puedo hacer real estate? Porque realmente la iglesia es bien ocupada y yo necesito estar concentrado. Y entonces real estate es no para volver al negocio, pero sí hay un proyecto que me gustaría entrar ahí. Pero Espíritu Santo, ¿me das permiso? ¿Tú crees que yo puedo entrar? Dame la sabiduría, el entendimiento. Cuando yo le estoy diciendo eso, Ron, hago una llamada y fue impresionante a la persona que le consulté, a un financiero que conozco, porque empecé como a tocar. Simplemente cuando me soltó todo eso, yo dije, wow, yo dije, debía haberle tomado notas, porque me dijo tantas cosas, no era supuesto a decírmelas él. Y este hombre me está dando pero cosas extraordinarias. Y dentro de eso me dijo: háblese con un vecino que vive en tal parte y yo te doy la información. Y yo dije, pero yo iré a hablar a este hombre sin conocerlo. Pero Espíritu Santo de Dios, si esto es tuyo, yo voy a llamar a ese hombre. Y es más, le voy a venir a tocar a la puerta. Ayer vine a tocar en la puerta porque me dio toda la información. Pero yo dije, si es tuyo, abre las puertas, Espíritu Santo. Y vine y le golpeé y no lo conseguí. Entonces le mandé un mensaje de texto y le escribí, le dije: mira, vengo de parte de tal, quisiera hablar contigo por esto, tengo esta inquietud. Ayer no me contestó, esta mañana me contestó un mensaje de texto, calidad. Entonces digo, bueno, Espíritu Santo, si esto es tuyo, es porque tú vas a cuidar de que todo se haga bien y me va a dar la bendición. Pero que seas tú haciendo la voluntad yo de mi Padre, y que no sea yo corriendo y metiéndome, porque yo no sé si eso va a ser de bendición. ¿Ve? Entonces el Espíritu Santo nos dota para la prudencia, nos da ese fruto del Espíritu, porque eso es lo que el Señor quiere, que aparte de que avancemos tengamos ese fruto. ¿Fruto de qué? Pues los encontramos los 9 frutos: que tengamos paz, gozo en medio de lo que no entendemos, que tengamos ese amor, que tengamos paciencia, que seamos benignos, bondadosos, que tengamos fe. ¿Ve? Entonces el Espíritu Santo, y estamos tocando apenas lo que hemos tocado, es muy poquito del Espíritu Santo. Hay tantas cosas gloriosas del Espíritu Santo. No hemos tocado ni siquiera los dones del Espíritu Santo, que son tan poderosos y que los ministramos en nuestros discipulados avanzando hacia la meta. Que de hecho los discipulados están ya abiertos, está la registración abierta para que nos registremos a los discipulados. Universidad de la Vida, los que nunca han hecho un discipulado, y los que ya están, ya vienen la próxima, los otros cursos. En el campamento, los matrimonios, prepárense, porque viene algo poderoso para los matrimonios. Porque lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, juntamente con el liderazgo, es de que a partir de septiembre se inicia el discipulado para los matrimonios. Amén. Pero dentro del campamento, mire cómo el Señor va alineando todo. Pero es el Espíritu Santo que quiere dotar a los matrimonios. Porque yo no me imaginaba eso. Cuando hablo con la pastora Jenny, con su equipo, me dicen, porque claro, en la agenda están los matrimonios, que se va a tener un tiempo para los matrimonios, y me sueltan semejante lo que el Señor les ha revelado para los matrimonios. Y digo, ¿what? ¡Wow! ¡Qué poderoso! Entonces, ve, es el Espíritu Santo que nos quiere dotar, nos quiere capacitar para que nuestros matrimonios, en medio de que pasan situaciones, circunstancias, ahí está el Espíritu Santo para mantenernos a nosotros yendo bien de su mano. Amén. Entonces, hermanos, lo mejor está por venir. Amén. De la mano del Espíritu Santo, que podamos nosotros confiar todo al Espíritu Santo, su guianza, su entendimiento, sabiduría, que nos ayude en todo, juntamente con nuestros hijos, y vamos a ver el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que seamos también sinceros con el Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, esta es mi debilidad. Espíritu Santo, esta es mi situación. Yo les compartí el miércoles pasado que yo le dije al Espíritu Santo, no puede ser que
a estas alturas yo tenga ese enojo y que ese enojo me lleve a mí a enojarme tanto y tanto. Eso es una debilidad, ¿cierto? Y entonces yo le dije al Espíritu Santo, no, yo no puedo seguir haciendo así, yo rindo esa debilidad mía, porque si me sigo enojando tanto porque son problemas grandes, ¿cierto? Que vinieron la semana pasada, antepasada, pero no es el hecho de enojarme así tanto. Entonces dije, Señor, ayúdame con mi debilidad, porque si me sigo enojando voy a pecar, porque la palabra dice, airaos pero no pequéis, no sea que se ponga el sol sobre tu enojo, que dure tantos días y se me convierte en amargura ese enojo, porque el fruto del Espíritu es gozo y paz. Y el problema de las situaciones fuertes es que lo ponen a uno enojado, bravo, y salen palabras y después las palabras no se pueden recoger fácilmente. Peor, se toman decisiones bajo eso. Yo dije, no puede ser posible, Señor, que me siga enojando. Ya no me enojo tanto como antes. Pero yo dije, esto no me puede sacar de la comunión con el Espíritu Santo. No puede ser, y es un problema grande que se nos presentó como familia. Pero yo dije, esto no me puede sacar de la comunión con el Espíritu Santo. No puede ser. Y entonces, ¿qué hice? Menguar e ir y postrarme y decir, Espíritu Santo, no, te rindo, pero esta es una debilidad ya mía. Esta es una debilidad. Ese, como yo les decía el miércoles, ese dicho colombiano que tenemos, me saca la piedra, ¿cierto? Eso lo decimos, es que me saca la piedra. Yo dije, yo no puedo andar en eso. Yo necesito estar en comunión contigo. Y esa es mi debilidad. Le dije, ayúdame en mi debilidad, porque van a venir cosas más fuertes. Pero si yo vivo lleno de enojo, lleno de rabia, eso va a ser una bola de nieve. Y entonces voy a destruir todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, de nuevo, ese airaos pero no pecáis es una capacitación del Espíritu Santo. Sí, te puedes enojar, pero bájale al sulfuro, bájale al enojo, bájale a la ira y buscadme. Y vas a ver cómo te ayudo con esa debilidad. Y debemos de saber esto. Es bueno delante del Señor presentar nuestras debilidades. No sé por qué les estoy compartiendo esto. Porque hay algo. El apóstol Pablo se lo dijo al Señor. Señor, tengo este problema. Quítame esta situación. Quítame este problema. Y el Señor ahí le dijo, bástate con mi gracia. Yo te voy a ayudar, Pablo. Yo te voy a ayudar en tu ministerio, te voy a ayudar para que tengas confianza y valor, no te voy a desamparar, pero bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder, el poder del Espíritu Santo se va a perfeccionar cuando nosotros vamos delante del Espíritu Santo y le decimos, esta es mi debilidad, te abro mi corazón. Entonces nos capacita para que esa debilidad no se vuelva un gran problema y podamos ser de bendición a otros. Amén. Y podamos testificar de Cristo. Podamos testificar cómo el Señor, después de ser una persona iracunda, rabioso, que no le podía ni hablar a ese pastor, ahora es una persona diferente. Amén. Y entonces mire, el Señor me cambió, el Señor me transformó. Yo ahora no soy así, ya no grito, ya no digo malas palabras, ya no. Es el poder del Espíritu Santo en mi vida. Entonces la gente recibe ese testimonio y con el poder del Espíritu Santo la presencia del Señor viene y cambia corazones. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar? Vamos a orar para que venga ese poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas hoy. Vamos a orar que sea el Señor empoderándonos en este tiempo, así como empoderó a Elizabeth, así como empoderó a Jesús siendo adolescente. Vamos a orar para que sea el Señor derramando hoy de su favor y su bondad. Y quiero invitar a hacer un llamado en esta mañana, a hacer un llamado que vengan nuestros jóvenes que van para la universidad. Entiendo que Arles va a la universidad. Ven, antes de que toques allá la batería, ven aquí al frente, porque Arles no puede ir al campamento, Laurita tampoco. Ven, los que entran a high school también vengan, porque ya entran a clase. Los de high school, vengan, muchachos, vamos a orar por ustedes. Vengan con una expectativa de fe. Vengan a Vivi también para la universidad. Vamos a orar por ellos. Pero también está abierto el altar. Pueden hacerse aquí a todo lo largo, pero también miren para este lado primero, muchachos, miren aquí hacia el altar, miren para acá, todos den la vuelta y miren para acá, porque vamos a orar. Está abierto el altar para que también vengan ustedes, todo aquel que quiera pasar hoy y decir, Espíritu Santo, yo quiero recibir ese poder tuyo. Vamos a orar, a imponer las manos sobre tu vida para que venga esa llenura del Espíritu Santo. Es un llamado para la iglesia. Ven,
Tal vez el Señor hoy quiera traer libertad a tu vida. Tal vez haya cautividad en algún área de tu vida. Tal vez haya una opresión. Solo el Espíritu lo sabe. Pero cuando venimos en fe a decir, Espíritu Santo, yo sé que tú me puedes librar. Espíritu Santo, yo sé que con el poder tuyo yo voy a poder resolver todas estas situaciones. No sé qué problema tal vez estés enfrentando, una situación decisional que te está costando, no sé, en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, que tú dices, es que no siento a Dios. No se trata de sentir, se trata de que nos rindamos y le digamos, Espíritu Santo, yo necesito de tu poder, yo necesito de tu gracia, yo necesito que tú intervengas en mi vida. Estoy desesperado, Espíritu Santo, así como obraste en Jesús, como obraste en esta mujer Elizabeth, así como hiciste un milagro delante de los ojos de Zacarías y de Elizabeth, Señor, también yo anhelo un milagro todopoderoso, y yo sé que para ti nada es imposible, porque el ángel se lo dijo a María, para mi Padre no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Y vamos a orar, y ustedes, muchachos, desde ahora sepan que el Señor los tiene preparados para tiempos de gloria, tiempos de bendición. Pero que en esos tiempos de bendición van a tener que depender de la ayuda del Espíritu Santo constantemente, pedirle su consejo, decirle, Espíritu Santo, no entiendo, aún para lo que ustedes estudian, las materias que ustedes estudian, usted le diga, yo he estudiado esta asignación pero me está costando, Espíritu Santo, ayúdame, y el Espíritu Santo viene y les ayuda. No dependan de ustedes mismos, y sobre todo que el Espíritu Santo les capacita para la tentación, porque algo que el enemigo quiere hacer con la juventud es destruirla, y es destruirla a través del pecado. Y allá en el mundo van a encontrar cualquier cantidad de tentaciones, pero es que le digan al Señor, Señor, apártame de la tentación, como dice el Padre nuestro, y líbrame del mal. Eso es una oración poderosa, apártame de la tentación y líbrame del mal. Y así nosotros también, que empecemos esta temporada con el poder del Espíritu Santo, y vamos a ver delante de nuestros ojos el cumplimiento del propósito tan glorioso en nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si me pueden traer aceite de mi oficina, por favor. Allá está, en la frente a mi silla, allá está. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de tus ojos. Hoy levantan sus brazos, amados. Hoy venimos delante de tus ojos, levanten sus manos al Señor. Oh, venimos en tu presencia, porque solo en tu presencia podemos encontrar esa llenura, Señor. Mira, Señor, aquí, Señor, estos jóvenes, Señor. Mira, Señor, el futuro, Señor, de tu reino, de esta iglesia, porque tú ya tienes un tiempo para ellos, un destino de gloria. Hoy te los presentamos a cada uno, tú los conoces por nombre, Señor. Hoy te los presentamos para Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, llenándolos de tu poder, Señor, de gracia a favor tuyo, Señor. Que así, Señor, como tú obraste, Señor, en Felipe, Señor, en Esteban, Señor, en Bernabé, míralos a ellos, así como obraste, Señor, en cada una de aquellas mujeres que se determinaron a creer que tú harías algo por ellas, Señor. Hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que lleves a cada uno de estos jóvenes al cumplimiento de su propósito, el cumplimiento de su propósito en la voluntad del Padre. Padre, nosotros sabemos y creemos que tú tienes un propósito de gloria para cada uno de ellos. Cada uno de estos jóvenes tiene propósito de gloria. Ellos no se quedarán a la mitad, ellos no se quedarán rezagados, porque tú tienes propósitos de gloria para cada uno de ellos. Hoy, Padre, oramos, Espíritu Santo, que venga sobre ellos ese poder sobrenatural, Señor, para que ellos puedan caminar en la sobrenaturalidad tuya. Que allí donde ellos vayan a estar, en su lugar de educación, donde quiera que sea, high school o universidad o en alguna otra institución, Padre, que seas tú, Señor, llenándolos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Padre, yo impongo mis manos sobre ellos, Padre, a esta hora, para orar, Señor, que venga, Señor, el poder del Espíritu Santo sobrevive, Señor, que seas tú llenándola y levantándola en este tiempo, como esa jovencita de fe, como esa jovencita de testimonio, Padre, y que ella, Señor, seas tú dándole tanta sabiduría que aún los demás puedan decir, wow, qué sabiduría, qué inteligencia la que tiene. Que ella, en las asignaciones que aún no domina, tú le des, Señor, la capacidad
para que ella pueda brillar en medio de allí donde ella va a estar en su universidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que de su boca salgan, Señor, respuestas, Señor, respuestas tuyas, Padre. En el nombre de Jesús la bendecimos a ella. Bendecimos a tu hija Laurita, Padre. Llévala con bendición allí. Y sé tú, Señor, glorificando tu nombre en ella, Señor. Tu palabra dice, Padre, en el nombre de Jesús, que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y Padre, hoy declaramos que el Espíritu Santo le da poder, le da dominio propio, Padre, para que ella pueda, Señor, entrar, Señor, en la esfera del mover sobrenatural tuyo, y que muchos puedan ver en ella, Señor, a Cristo resucitado, Padre, y que ella también pueda tener respuestas sabias, Señor, y que tú le des inteligencia y entendimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús la bendecimos. Guárdalas de la tentación, apártalas de la tentación y líbralas del mal en este tiempo. Declaramos el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre ellas. Bendecimos la vida de Diego, tu nombre, Wilson. Bendecimos la vida de Wilson y su hermano Diego, Padre. Padre, declaramos el poder de tu Santo Espíritu sobre ellos, Padre. Declaramos, Señor, esa llenura de tu Santo Espíritu. Llénalo, Espíritu Santo. Llena a estos jóvenes hoy. Llénalos de tu poder. Llénalos, Espíritu Santo. Llénalos hoy, Espíritu Santo de Dios. Que venga tu poder sobre ellos. Que venga el poder sobre Wilson, para que allí donde está, Señor, él pueda sentir esa llenura y ese poder de tu Santo Espíritu, de confianza y valor sobre él. De valor, Padre, a testificar de ti, Señor, a lo que tú has dicho de él, que él es inteligente, que él es una persona que hablar, que se comunica fácilmente, porque hará tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús lo bendecimos, Señor. Guárdalo del mal, apártalo de tentación. Oramos por nuestro hermano Arles, Señor. Llénalo de tu Santo Espíritu, Padre, allí donde está, que él pueda hacer luz en medio de todo este lugar, de sus compañeros, Señor. Esa sabiduría, Señor, aún más eleva su coeficiente, Señor, a través de tu palabra. Que aparte de que él, Señor, estudia los textos de ingeniería, de economía, él también pueda, Señor, encontrar en tu palabra más sabiduría. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y llénalo del poder de tu Santo Espíritu. Llénalo, Padre, llénalo hoy, Padre, que él pueda caminar confiadamente contigo. Bendecimos la vida de nuestro hermano Alex, Señor, Alexander. Padre, llénalo de ti, llénalo de tu poder, de tu Santo Espíritu. Dótalo aún más de tu poder, de entendimiento, de sabiduría y de gracia, Padre. Porque tu palabra dice que tú nos dotas de poder, de sabiduría y de gracia. Hoy lo bendecimos y declaramos que él también tendrá esa llenura del Espíritu Santo. Que él cada día, Señor, que tú lo despertarás en las mañanas, Señor, para revelarle a él, Señor, el propósito de gloria que tú tienes para él. Porque tú tienes propósito de gloria para con cada uno de ellos, Padre. Llénalo, Espíritu Santo. Llénalo, Espíritu Santo. Que él pueda sentir esos ríos de agua viva desde lo más profundo de su interior. Que venga esos ríos de agua viva, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo bendecimos. Bendecimos, Señor, la vida de Santiago. Le damos gracias por su vida. Padre, que seas tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénalo, Señor. Sé tú llenándolo en este tiempo, aunque está de corta edad, pero que desde la misma adolescencia tú lo llenes en este tiempo. Llénalo de tu poder, Espíritu Santo, porque tú lo has llamado, tú lo has escogido en este tiempo también a él, Padre. Llénalo de sabiduría, entendimiento, de gozo y de paz en este tiempo, Padre. Llénalo del poder de tu Santo Espíritu, que él pueda sentir ahora esa llenura desde ahora, Señor, porque él está separado para ti, Padre, para el propósito de gloria en Cristo Jesús. Hoy lo bendecimos, Señor, y oramos que seas tú llenándolo, Señor, cada día más. Bendecimos la vida de Eric, Padre, gracias por su vida. Y oramos que seas tú, Señor, llenándolo, Señor. Capacítalo aún más en este tiempo. Llévalo, Señor, en las artes, que él sea un testimonio. Que con las composiciones musicales que él haga, revélale composiciones musicales. Y que él pueda, Señor, tocar los instrumentos de una manera aún más fácil, llevada por ti.
Padre, que seas tú glorificando tu nombre en la vida de Alex, de Eric en este tiempo, Padre. Lo bendecimos, Padre. Apártalo de la tentación y líbralo del mal, y declaramos la llenura de tu Santo Espíritu. Te pedimos que seas tú llenándolo en este tiempo, Padre. Bendecimos la vida de nuestro hermano. Te damos gracias por su vida, Padre, y oramos que seas tú llenándolo aún más. Llénalo, Señor, que él pueda sentir cómo tú llenas su corazón, Señor. Que en los momentos de incertidumbre, Señor, seas tú llenando su corazón. Consuélalo, Señor, en los momentos, Señor, de soledad, porque los jóvenes también se sienten solos, Señor. Llénalos en los momentos de soledad, que ellos puedan sentir tu amor. Llénalos con tu amor, porque hay muchas veces que se sienten solos, no tienen con quién hablar. Pero que seas tu Santo Espíritu hoy llenándolos de tu amor precioso, Señor. Llénalos de tu paz en los momentos que ellos no saben ni con quién hablar, pero que ellos sepan que pueden hablar contigo, que tú los escuchas, que tú los amas y que tú los cuidas, Padre, en el nombre de Jesús. Llénalos, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestra hermana, Señor, Valeria, Padre. Oramos que venga esa llenura de tu Santo Espíritu, Señor, en este tiempo, Señor. Oh, Padre, que seas tú trayendo respuestas, Señor. Respuestas, Señor, a sus preguntas, a sus inquietudes, a los sentires que tiene en su corazón, Señor. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, llenándola y trayendo respuestas, Señor, a lo que hay en su corazón. Que en su tierna edad que tiene hasta ahora, que tú, Señor, le reveles el propósito de gloria que tú tienes para ella, para que ella se levante como esa mujer de fe, como esa mujer, Señor, que recibe revelación tuya en este tiempo, Señor. Llénala de tu Santo Espíritu, Padre. Llénala, Señor, llénala, Padre. Que seas tú glorificando tu nombre en ella, Padre, en este tiempo. Y que ella dé fruto en el gozo, en la paz y en el amor tuyo en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, la bendecimos, Señor.